RD. No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos aquí de vuelta y ya Celia está preparada. Me voy a poner esto para poder escucharla. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación para estar acá con ustedes. Celia, ¿cómo pronuncio tu apellido? ¿Sonets? ¿Sonets? Sonets. Sonets. Sí. Buenísimo. Eres psicóloga social. Eso es correcto. Soy psicólogo social, me he dedicado toda la vida a investigación como emprendedora con mi propia empresa, investigación de mercados. Y pues recientemente ya en los últimos años he estado como separada del día a día de la investigación de mercados como tal y fue que inicié el blog Eslabones de Negocio, un poco con la idea de traspasar digamos esa experiencia de emprendimiento a lo largo de tantos años a nuevos emprendedores que están empezando y que se enfrentan con muchos problemas que son comunes a todos y que yo pues ya he pasado en algún momento. Celia, la primera pregunta que te quiero hacer es lo siguiente. Yo siempre, siempre veo que el tema de la información, de la formación, del conocimiento, de el tú pasar por una universidad, graduarte, obviamente sí es válido, pero es como que en los tiempos de antes, donde la información estaba digamos que resguardada específicamente para las instituciones académicas, frente a lo que hoy vivimos, donde hay tanta exposición de información, es como que cambió el tema del aprendizaje. Entonces, te comento esto porque he tenido la oportunidad con el programa de entrevistar mucha gente autodidacta y gente exitosa. O sea, mucha gente que se ha hecho a sí misma trabajando, a puro trabajo. No es que no tengan formación, han buscado su propio camino para esa autorrealización constante y se nutren, pero lo que veo es que hay una búsqueda personal. O sea, es un doble emprendimiento. Tienes una idea, tienes un proyecto, lo quieres llevar a cabo, pero al mismo tiempo te vas formando como persona para poder lidiar con empleados o para poder lidiar con tus compañeros de trabajo o para poder moverte en un tren productivo y avanzar, y vas como que descubriéndote. ¿A qué voy con esto? En tu caso personal, ¿qué ha pesado más? ¿La experiencia, el tú tratar con la gente, los fracasos, o sea, como los aciertos y éxitos que has logrado versus lo que llamamos fracaso, pero que mucha gente muchas veces nos catapulta a un mejor lugar? O sea, ¿ha pesado más el camino que la misma información, que la misma formación en tu caso? Mira, en mi caso particular yo te diría que ha habido un balance. El área específica en la cual yo emprendí, que es de investigación de mercado, pues requiere una formación académica, si se quiere, desde el punto de vista de estadística, de metodología de investigación, de análisis, que pues requiere adquirir en el ambiente académico. No obstante, no todo el que tiene estas herramientas puede emprender y no necesitas solamente esto. En el camino del emprendimiento, pues me fui formando con un montón de herramientas adicionales, unas sobre la práctica en lo que es el tratar, como tú dices, con los empleados, el tratar con los clientes, el entender las especificaciones de cada país en cuanto a los elementos legales, impositivos, etcétera, el manejo administrativo, que es una, digamos, de las carencias que tenemos en muchas carreras universitarias como tales, y es donde muchos emprendedores se tropiezan porque no tienen, digamos, tienen el conocimiento en su área, pero no tienen esa parte. Entonces, independientemente de que tuviera mi formación académica en investigación de mercado y en psicología social,
eso nunca hubiera sido suficiente para llevar adelante un emprendimiento, si no hubiera tenido la formación continua al mismo tiempo. Mira, Celia, dijiste algo súper importante, el tema de administrar los recursos. Curiosamente, por eso yo siempre digo aquí, para que lo sepas, eres encantada de tenerte aquí, pero eres otra de las invitadas con las que tengo que compartir como el mismo mantra. Yo digo, el programa lo hace Mayerlin, que es mi productora, pero es como de la mano de Dios, porque justamente el sábado, antes de que ocurriera lastimosamente todo lo que ha ocurrido en el país con este fenómeno atmosférico, justamente antes yo conversaba con un emprendedor, con una persona que me decía, mira, cuando tú tienes que cambiar, como reinventarte, pasar de un lugar a otro, también es importante entender qué visión tienes del dinero y los recursos. O sea, cómo ves el dinero y cómo ves los recursos. Y esto aplica para cualquier persona que quiera desarrollar una idea o desarrollar un proyecto. Si no hay un cambio en la mentalidad de cómo vemos el dinero, va a ser muy difícil que ya cuando tengamos el proyecto en sí y esté corriendo, pues poder prevenir, o sea, tener prevención, tener esa, digamos que ese colchón necesario para emergencias, esa administración saludable, sin generar el estrés, porque ya sabemos que emprender muchas veces implica que no hay horarios, que trabajas todo el tiempo. Totalmente. Pero me gustaría saber lo primero que recomiendas en cuanto a la visión de los recursos materiales, o sea, del dinero, pero también de lo que implica, o sea, desde comprar un lapicero hasta una computadora, hasta un mueble, hasta diseñar una estrategia de comunicación o de ventas, hasta contratar a una persona. ¿Cómo ves tú el dinero, Celia? El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, se encuentra entregando las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará contactando con los hogares que cumplan con el requisito de ver televisión por antena y ser un hogar vulnerable para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Mira, para el emprendedor el dinero tiene que ser una herramienta y el emprendedor tiene que saber que el dinero que está utilizando lo tiene que invertir en su negocio y lo tiene que administrar adecuadamente para que eso pueda producir. Si tienes mucha resistencia a invertir o a, digamos, asumir el riesgo de colocar tu dinero en el negocio, mejor quédate trabajando como empleado donde tienes la certeza de que vas a tener un 15 y último tu salario. Ahora bien, dicho esto, también ocurre que no puedes asumir riesgos descabellados ni puedes asumir riesgos sin planificación. El elemento crítico para poder administrar adecuadamente tu dinero e invertir adecuadamente tu dinero en tu negocio tiene que pasar por una adecuada planificación financiera. Tienes que primero tener un plan de negocio en general y ese plan de negocio tiene que saber cuál es tu producto y lo que te cuesta producir y ofrecer ese producto o servicio a tus clientes. Muchas veces gran parte de los fracasos económicos tienen que ver con debilidades en el cálculo adecuado de los precios de los productos y servicios. Muchos emprendedores no toman en cuenta todos los costos que están involucrados y al final del día entonces están gastando más de lo que creen que están gastando y los recursos no le alcanzan. Entonces, por una parte necesitas un cálculo adecuado de tus precios, sea de productos o servicios. Por otro lado, necesitas tener una planificación financiera y de flujo de caja adecuado. Y aquí es donde yo siempre recomiendo a las personas con quienes trabajo que se busquen un especialista, porque realmente si hay una inversión que necesitas hacer como emprendedor en un consejero externo y no eres fuerte en la parte financiera, es uno de los elementos críticos donde te conviene y te favorece invertir en alguien que te ayude y te permita realmente visualizar adecuadamente eso. Y por otro lado,
no te lances a emprender si no tienes un colchón de emergencia, es decir, lo que sería un safety net, una red de seguridad en la cual puedes caer si algo no te falla, si en algún momento no te alcanza para pagar todos tus costos o para pagarle a tus empleados, sobre todo al principio. Es posible que estés en rojo algunos meses, algún tiempo. Tienes que tener ese colchón de seguridad. Tienes que saber con qué vas a contar para mantenerte a ti y tu negocio por un tiempo hasta que los números empiezan a dar números positivos. Entonces, en la medida en que tienes todos esos elementos controlados, te es más fácil invertir adecuadamente. Y de hecho, digamos, el miedo a no saber enfrentar eso y el miedo a no saber invertir adecuadamente y a perder los recursos que se colocan en el negocio es el miedo que yo encuentro que es el más frecuente dentro de, digamos, de los estudios que yo he hecho sobre los miedos del emprendedor. Ese es el que aparece con más frecuencia. Celia, sí, vamos a entrar en el libro y también en Eslabones de Negocio, que es tu blog. Pero quiero preguntarte algo. Tú en tu experiencia, ¿tú has conocido personas que han empezado a emprender prácticamente sin nada y han logrado un éxito tanto material como de su emprendimiento? O sea, posicionarlo y hacerlo sostenible. O sea, ¿has visto casos así? Mira, no me viene a la mente ahora ninguno en particular. Sí hay personas que emprenden con muy poco, con pocos recursos, y no obstante son capaces de lograr cosas. Eso todo depende del tipo de emprendimiento que tengas, porque hay emprendimientos que realmente no requieren equipos costosos, no requieren software costosos. Entonces realmente pues puedes, si lo que requiere es tu capacidad y tu tiempo, es más fácil de digamos, implementarlo. Si es un emprendimiento en el cual tienes que contar con materia prima o tienes que contar con equipos, con maquinarias, con programas, pues lamentablemente es muy difícil hacerlo sin digamos, una inversión mínima. Personalmente no me viene a la cabeza un ejemplo digamos, de alguien que prácticamente con nada lo haya podido hacer. Siempre necesitas tener, digamos, una inversión inicial, aunque sea muy pequeña. Eslabones de Negocio, que es como un blog, como tú dices, para microempresarios. Cuando dices microempresarios, son personas, ¿cómo defines esto? O sea, son empresarios... Bueno, microemprendimiento, la definición oficial, son emprendimientos que tienen, depende del país, entre menos de 5 o menos de 10 empleados y que facturan menos de una cantidad específica de dinero. Okay. O sea, que son negocios pequeños donde generalmente el dueño es el que asume la mayor cantidad de las responsabilidades, claro, donde muchas veces es el único que está trabajando o a veces tiene una o dos personas colaborando, pero digamos no hay una estructura de una gran cantidad de empleados ni hay una facturación muy grande. Estos microempresarios, cuando tú, por ejemplo, desarrollas este blog de Eslabones de Negocios, tú lo haces con la idea de que puedan, o sea, de que pueda cambiar ese nivel de microempresario y crecer más, dependiendo obviamente de los objetivos y las metas de cada uno, o es un tema de ser autosostenible, porque hay gente que le gusta mantener su empresa pequeña y tal vez lo que quiere es esa autosostenibilidad y tener una vida aceptable que les guste, no necesariamente crecer. Hay gente que le tiene un poco de miedo al tema de crecer, Celia. ¿Cómo tú, sí, eso es correcto. ¿Cómo tú en tu contenido manejas esto? O sea, estos eslabones, ¿cómo lo vas desmenuzando? Porque sé que están relacionados con los miedos, obviamente. Sí, bueno, en el blog básicamente yo me decidí a dirigir el blog a emprendedores micro y pequeños, básicamente porque cuando yo tuve la experiencia de trabajar como microemprendedora en paralelo a mi empresa mediana grande, y me di cuenta que la experiencia es sumamente diferente. Cuando tú eres micro, sea que quieres permanecer micro o sea que quieres crecer, cualquiera sea el, digamos,
el desenlace de ese emprendimiento, porque ser micro no, como tú dices, no es malo. Puede ser que hay gente que eso es lo que quiere hacer y le va muy bien y con eso es feliz y con eso logra suficiente ingreso para mantenerse y es lo que necesita. Sin embargo, lo que sí ocurre cuando eres pequeño o eres micro es que estás muy solo, porque cuando eres más grande generalmente tienes un equipo de trabajo, tienes cabezas en las distintas áreas o los distintos departamentos, tienes equipo con quien discutir tus ideas. Cuando eres pequeño estás muy solito. Entonces la idea del blog se inició como ser ese referente o ese apoyo externo a la toma de decisiones. Entonces, eso no significa que los contenidos del blog sean exclusivos para microemprendedores. De hecho, hay muchas cosas de las que yo planteo ahí que aplican a un emprendedor en términos generales. Yo toco ahí cualquier cantidad de temas. En general toco temas relacionados con lo que son las variables internas o psicológicas o la mentalidad del emprendedor, cuáles son los valores, las actitudes, los hábitos que te ayudan en la consecución del éxito, pero también ofrezco herramientas específicas de planificación, de organización, de diseño de estrategias, etcétera, que te pueden ayudar en ese camino. Entonces, claro. no es que alguien que es más grande no va a encontrar contenido ahí, sino que estuvo diseñado pensando en esa persona que está más sola y que necesita un poquito más ese apoyo. Y me encanta la idea. Desde ya me voy a meter de cabeza porque yo he vivido eso. Eso que estás diciendo lo he vivido en carne propia. Aparte es una sensación muy particular de soledad. Nos tenemos que ir a una pausa, Celia. Me parece buenísimo eso que acabas de decir. O sea, cuando eres microempresario estás solito y me encanta como lo dijiste, estás solito porque sí, o sea, me sentí totalmente identificada. Sin embargo, cuando hay una parte también de riesgo y lo que yo te decía al principio de la visión del dinero, porque a veces la gente se queda sola porque no quiere repartir. Me doy a entender, o sea, y lo entiendo, es válido, porque no quiere compartir ganancias. Pero cuando tú te apalancas en personas o en empresas o en gente que te puede ayudar, que puede colaborar contigo y es ganar, sí, tal vez no te ganes todo, pero óyeme, no estás solo, o sea, tienes incluso una mejor calidad de vida, dime si no. No, claro, y además puedes incluso incrementar incluso tu propio ingreso. Exactamente. Al no querer compartir, tal vez estás generando un ingreso más pequeño que lo que podría generar para ti y para los demás si cuenta con una estructura más grande porque te permite crecer. Vámonos a la pausa, Celia. Me encanta esta conversación. O sea, es que yo lo viví tal cual y me tocó ese proceso. Ya venimos a hablar de esto. Estamos con Celia Zunetz. Gracias a ella por haber dicho que sí en este día tan particular. Esperamos que este contenido agregue valor a su vida, a su día. Vámonos a la pausa y ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.